Hola, buenos días, bienvenido a un nuevo vídeo de la asignatura de matemáticas para alumnos en su preparación de las pruebas de BAU, ingresos en AGM y AGBS. En este caso vamos a comenzar con un nivel intermedio, ¿vale? Para los primeros teoremas en la asignatura de matemáticas para el bloque de análisis. El primer teorema, teorema de Bolzano, es un teorema de continuidad, ¿vale? Más adelante seguiremos con ellos y con los de derivabilidad para completar los 5 teoremas más fundamentales para este nivel. Vamos a ir comenzando con el vídeo. Recordar que es un vídeo de muestra gratuita donde tendréis el temario completo solamente los alumnos con acceso a nuestro Moodle y aula virtual y aquellos que estáis en nuestros cursos presenciales y semipresenciales para la preparación. Bueno, vamos a comenzar entonces con qué es el teorema de Bolzano, ¿vale? El teorema más fundamental que hay dentro de los teoremas de continuidad. Dice literalmente el teorema de Bolzano es una hipótesis matemática que se utiliza para trazar los gráficos de funciones continuas que se definen sobre un intervalo de dos ejes. Por medio del mismo se puede demostrar o probar que existen soluciones en ecuaciones de funciones continuas y reales. Es una aplicación que veremos, ¿de acuerdo? Y que es muy importante. Eso dentro de intervalos con valores positivos y negativos. Es de los modelos más aplicados para hallar la solución de varias ecuaciones, cosa que veremos también ahora más adelante. Y dice que la tesis que sustenta el teorema de Bolzano sostiene que en algún momento del intervalo la función se anula. Eso significa que gráficamente nos va a cortar al eje de las x, ¿vale? Uno de los requisitos que debe de cumplir el teorema es que los signos deben ser contrarios. Esto veremos que será en el intervalo donde nosotros apliquemos el teorema. No obstante, para ello también debes conocer la ley de los signos. Vamos a ver qué es una función continua real. Bueno, pues una función continua es básicamente cuando en un gráfico se puede realizar una representación gráfica de un solo trazo, sin levantar el lápiz. Pues eso significa que si yo tengo un intervalo AB, ¿de acuerdo? Donde vamos a representar una función f de x, pues significa que es continuo. Discontinuo, como ya veremos, ¿vale? En los tipos de discontinuidad, pues es una cosa así. Cuando aquí llega a este extremo y cuando aquí continúa. O cuando, por ejemplo, en un intervalo, en un punto de él, en C, tenemos un tipo de asíntota que hace que la función toma valores infinitos. Dice, por su parte, una función real consiste en una función perteneciente a la variable real, es decir, compuesta por números reales representados por R. Un ejemplo de una función real es cuando la función toma valores R en X para dar valores R en Y. Pues sería, por ejemplo, esto. Yo le puedo dar a la X cualquier número real, esto sería esta parte, ¿vale? Nuestro origen o dominio. Y aquí al operar podemos obtener cualquier número real. Vamos a ponerlo mejor con un cubo, ¿vale? Positivos o negativos. Pues eso sería la imagen, ¿de acuerdo? Venga. Enunciado del teorema de Bolzano. El enunciado literal es el siguiente. Si una función f de x es definida, está definida y es continua en un intervalo cerrado a b y toma valores de distinto signo en los extremos a y b, entonces existe al menos un punto c del intervalo abierto a b en el que se anula la función. Es decir, explicado de una manera más simplificada, significa que en toda función continua de intervalo cerrado con distintos valores a y b, existe un punto que vamos a llamar c ubicado en el intervalo abierto que anula la función, es decir, que f de c va a ser 0. Esa unión entre los puntos a y b se ubica siempre en el eje x, o mejor dicho, en algún punto de ese eje. Acordaos que los intervalos abiertos los vamos a indicar siempre con paréntesis
para ir de un valor A a un punto B, y en intervalo cerrado con colchetes. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Y dice, por ejemplo, supongamos que tenemos esta función, f de x igual a x cubo más x menos 1. Y la igual a 0. Esta función, al ser polinómica, es continua. Polinómica y continua viene a decir que el dominio de mi función, los valores que puede tomar x, es cualquier número real. ¿De acuerdo? Entonces, al ser dominio todos los números reales, siempre va a ser continua. Y eso es por ser una función polinómica. Dice, y como resultado presenta un intervalo abierto entre los valores 0 y 1. Bueno, pues vamos a verlo aquí. Si yo tengo este primer punto del intervalo, al sustituir f de 0 nos va a quedar menos 1, es decir, toma un valor negativo. Si ahora lo hago en 1, nos va a tomar o nos va a dar valor 1, lo que significa que es mayor que 0. Bueno, pues hemos visto entonces que la función por el tipo que es continua en el intervalo de 0 a 1. Hemos visto que esta función en 0 va a tomar un signo diferente del que tomaríamos en 1, y esto va a justificar entonces la existencia de un punto C perteneciente al intervalo abierto a B, en este caso un C que pertenece al intervalo 0,1, en el que la función valdrá 0. Dicho de otra manera, si lo queréis ver gráficamente, nosotros para 0 nos tomaba el valor de menos 1. Y para 1 hemos dicho que nos toma el valor 1. Esto significa que al menos va a haber un punto C, ¿vale?, que pertenece a este intervalo, al 0,1, tal que f de C es 0, ¿de acuerdo? Es decir, corta a nuestro eje X. Dice, puedes conocer que el lado negativo se determina en el punto A, es decir, que f de 0 es igual a menos 1, eje inferior de X, mientras que en la parte de arriba, al lado positivo, se cumple que f de 1 es igual a 1, mayor que 0, que es el punto B. Vale, esto es A y esto es B. Entonces, con esos datos, en base a lo que se establece en el teorema de Bolzano, puedes determinar que el famoso punto C que buscabas se encuentra en 0, es decir, en f de C igual a 0. Gráficamente es lo que hemos indicado antes. Nosotros tenemos una función que va a ser esta, f de x, que la definimos en un intervalo AB. Como vemos, para representarla nunca levantamos el lápiz de la hoja, con lo cual es continua. Y vemos que el signo de f de a, que es mayor que 0, es diferente al signo que toma la función en b, que va a ser negativa. Por lo tanto, podemos justificar que habrá al menos un punto C, ¿vale?, como mínimo siempre va a haber uno, el cual corta el eje X, o lo que es lo mismo, que la función en dicho valor C se anula. ¿Qué aplicaciones vamos a tener? ¿De acuerdo? Son tres y muy importantes. Dice, el teorema de Bolzano es ampliamente utilizado siempre que es necesario conocer la raíz de una función en un intervalo determinado. Ojo, la raíz es una función. Primero, para calcular o justificar raíces de una función en un intervalo. Esto es los valores de la variable independiente x que hacen 0 la función. Claro, para ver cuándo va a ocurrir esto. Se suele utilizar con funciones trascendentes, aquellas exponenciales, logarítmicas, trigonométricas o con la x de índice de la raíz. Así podremos distinguir algunos ejemplos de aplicación que iremos estudiando en los ejercicios asociados a este apartado. Concretamente, vamos a verlo, aproximaciones de las raíces de una función. Leemos. Si encontramos un intervalo tan pequeño como sea necesario en el que se cumplen las premisas del teorema, las condiciones, podemos afirmar que la solución aproximada será el extremo inferior del enunciado. ¿De acuerdo? Nunca vamos a saber la solución en sí, nosotros la vamos a aproximar. Vemos, por ejemplo, aquí una función que entre 2 y 3 tomaba diferentes signos, aquí es negativo y aquí es positivo, en un intervalo de longitud 1.
Lo reducimos ya a un intervalo de longitud de una décima, ¿vale? Lo tenemos ahí, 0,1. Y vemos igualmente que la función para 2,5 y para 2,6 sigue teniendo diferentes signos. Ahí sabemos que en ese intervalo ya más pequeñito estaría el punto de corte. Igualmente lo vamos a reducir más de 2,54 a 2,55 y vemos que sigue cumpliendo que en los extremos la función tiene diferentes signos. Entonces vemos como dice aquí. Imaginemos que existe una función, la que tengo en rojo, que sé que es continua en el intervalo 2, 3. Imaginemos que la raíz de dicha función marcada en verde se encuentra realmente en 2,543, algo que no podemos conocer a priori. Nosotros nunca lo vamos a poder calcular, lo vamos a poder aproximar. ¿De acuerdo? Bueno, aproximar soluciones de ecuaciones por Bolzano. Dice efectivamente, una ecuación siempre es una igualdad. Entonces yo tengo, por ejemplo, x cuadrado más 1 igual a x cubo. Dice, en ocasiones resulta útil expresarla pasando las dos expresiones al mismo lado. Bueno, pues yo pondríamos, por ejemplo, esto, ¿de acuerdo? Y lo vamos a igualar a 0. Es más, lo vamos a ordenar. ¿Vale? Nos vamos a quedar aquí. Dice, lo pasamos a dos expresiones al mismo miembro, quedando expresión 1 menos expresión 2 igual a 0. El miembro izquierdo, expresión 1 menos expresión 2, esto de aquí, lo vamos a considerar una función, que la estamos igualando a 0. Entonces supongamos que se verifican las premisas de Bolzano, que para esta función f de x determinamos un intervalo, ¿de acuerdo?, cerrado a b, en el que vemos, por ejemplo, que la función en a nos va a dar positivo y que la función en b nos va a dar negativo. Y es una función polinómica, luego es continua siempre, ¿de acuerdo? Entonces nos va a verificar esas premisas en ese intervalo. Entonces, aproximar las raíces de dicha función, como hemos visto antes, equivale a solucionar la ecuación expresión 1, expresión 2. ¿Vale? Pongamos, esto está inventado que fuera, por ejemplo, del 1 al 2, ¿vale? Donde se va a cumplir que va a existir un valor c perteneciente a ese intervalo, tal que f de c va a ser igual a 0, implicaría entonces que x cuadrado más 1 igual a x cubo tendrá al menos una solución que desconozco, pero que sé que pertenece al intervalo tomado por 1 y por 2. Bien. Otra de las aplicaciones muy importantes, que se combina muchas veces con ROL, es encontrar de nuevo el punto de corte entre dos curvas. Es lo mismo que hemos hecho antes. Dice, imaginemos que tenemos dos funciones f de x y g de x, ¿vale? Pues vamos a poner f de x igual a x cuadrado más 1 y g de x igual a x cubo, como hemos hecho antes. Dice, si ambas funciones se cortan en algún punto, tienen que coincidir sus valores. Es decir, la función en este tiene que ser igual a la función en este. Dice, encontrar el punto de corte equivale a encontrar la solución de dicha ecuación, pues lo que hemos hecho antes. Igualamos a 0, a esta función le llamamos h de x y lo que buscamos de nuevo, ¿vale? Buscamos, será un intervalo cerrado AB que cumpla Bolzano para nuestra función h de x, ¿correcto? Luego, si yo demuestro primero que h de x es continua en un intervalo cerrado AB, ¿de acuerdo? Que el signo de h de a es diferente del signo de h de b, justificamos que existe un c perteneciente al intervalo AB en el que h de x es igual a 0. Es decir, estamos encontrando el punto de corte entre las funciones f de x igual a g de x, que es cuando las igualamos. Entonces finalizamos con encontrar el punto de corte equivale a encontrar la solución de dicha ecuación, tal y como hemos visto en el punto anterior. Bueno, pues nada, simplemente esto es teorema de Bolzano, ¿vale? La parte teórica, la parte práctica, ya pasaremos vídeos, ¿vale? A lo largo
de estos días, teorema muy facilito, ¿vale? Cabe recordar que son 5 los que se estudian en ese nivel, tanto en los teoremas de continuidad como de derivabilidad. Tendremos el teorema de Rolle, el de Bolzano que hemos explicado, el teorema de Lagrange, teorema de valor medio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, simplemente va a ser este vídeo que hacemos como introducción. Es un nivel, digamos, medio, ¿vale? Para los alumnos en las pruebas de BAU e ingresos en academias militares. Y nada, esperemos que el vídeo haya sido de vuestro interés. Venga, un saludo.